vamos a ver un poco de historia para que podamos entender el contexto en el cual se escribe el libro El Matadero. Les va a ayudar a ustedes a entender un poco por qué se escribe de esa forma y también a entender el matadero. Si bien esto va a ser un repaso rápido por la historia argentina de aquel tiempo, porque se supone que ustedes estas cosas ya la vieron o ya las saben. En 1810 Argentina rompe los lazos con España y crea su propio gobierno, la primera junta. Esto lo conocemos con el nombre de la Revolución de Mayo. 1816 se hace la Declaración de la Independencia en Tucumán, ¿sí? También para ese mismo año se hace el primer intento de crear una constitución, pero no llega a buen término, fue rechazada porque era de marcado tinte elitista y monárquico, que no iba con los ideales de aquellos que habían declarado la independencia y que habían luchado por ella. Es por eso que en 1826 se hace un segundo intento por la creación de la promulgación de esta constitución, pero con un marcado tinte unitario, por lo cual esto empieza a crear mayores roces y problemas. También para ese tiempo tenemos que saber que nuestro país estaba entrando en guerra por la banda oriental con Brasil, por la parte esa, ¿sí? Por lo que es Uruguay, lo que es Paraguay. Entonces, alguien tenía que tomar, digamos, el poder o el control, y se le da el control a Buenos Aires en ese momento, que estaba como gobernador Manuel Dorrego. Manuel Dorrego con pensamientos federales. Acá hay que saber que los pensamientos unitarios y federales distan uno de otro, en que los unitarios tienen el pensamiento de que Buenos Aires tiene que ser el centro de todo y debe tener la decisión tanto económica como política, por el simple hecho de que Buenos Aires tiene el puerto. Entonces por ahí entra todo nuestro país, de Europa. La conexión con Europa es a través del puerto, todo llega por barco y todo lo que se produce acá también se va por barco hacia Europa. Entonces, ¿quién tiene el puerto? Buenos Aires. Por lo tanto, los unitarios tenían el pensamiento de que Buenos Aires tenía que tomar las decisiones más importantes y tener el dominio político y económico de todo el país. Por otro lado, los federales creían que no, creían que las provincias también tenían que tener cierta participación, o tenían que tener participación en las decisiones que se pudieran tomar, y también en la parte económica, ¿sí? Que el reparto sea igual para todos, podríamos decirlo. Esas son las diferencias básicamente entre los unitarios y los federales. Pero bueno, volviendo a la guerra con el Brasil, Argentina en 1826 está en guerra con Brasil, y alguien tenía que tomar el poder porque todavía no estaba organizada la nación, recién se estaba organizando. Manuel Dorrego, el gobernador de Buenos Aires, es sobre quien recae el mando sobre las decisiones que se van a tomar. Ahora, Dorrego en 1828, es decir, 2 años después, firma la paz con Brasil. Esto para los unitarios es una afrenta, ¿sí? Sobre todo Juan Lavalle. No conciben que Dorrego haya tomado la decisión de firmar la paz con Brasil por cómo lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que hace Lavalle? Lavalle se rebela y termina asesinando a Dorrego. Esto le va a pesar mucho en la historia de Lavalle, porque se supone que a Dorrego lo asesina sin un juicio previo, sin nada, lo manda a fusilar. Ahora, a todo esto, en 1829 Rosas es nombrado gobernador de Buenos Aires, y las provincias le otorgan unas facultades extraordinarias para que él trate de organizar desde la provincia de Buenos Aires todo lo que estaba pasando en el país. Lógicamente que ahí empieza una gran guerra de persecuciones, guerra civil, etcétera, etcétera, entre quienes pensaban o estaban del lado de los unitarios y aquellos que estaban del lado de los federales. En 1931 Rosas termina su gobierno y crea o firma lo que se llama el Pacto Federal,
en donde se suponía que se iba a organizar el país de una manera más, se iban a distribuir sobre todo las riquezas del país de manera más equitativa. Pero le ofrecen nuevamente el gobierno, pero Rosas no acepta porque no le daban las facultades extraordinarias que había tenido su primer poder, es decir, yo quiero gobernar, pero dame facultades para que yo pueda decidir todo en la nación. Lógicamente eso no querían, y entonces él no acepta, pero unos años después empieza nuevamente, siguen las guerras estas internas. En Salta de Tucumán se empieza a ver peleas, entonces nuevamente lo convocan a Rosas para que se haga cargo, y él nuevamente vuelve a pedir que se le dé las facultades extraordinarias y se la dan, le dan el poder absoluto. Entonces Rosas con eso empieza a su reorganización. Pero ¿qué pasa? Él se instala en el poder desde el 34 al 52. Imagínense la cantidad de años, y es una época media negra para la Argentina porque fue muy sanguinario, fue mucha la persecución, es ahí a donde la gente se empieza a ir exiliada porque corre peligro su vida. La forma de manejarse de Rosas era muy sanguinaria para con sus opositores. A todo esto contarles que del lado de los unitarios estaba Lavalle, Paz. Lavalle, para que sepan, a Lavalle lo matan acá en Jujuy, escapándose. ¿Dónde creen ustedes que lo matan? En la calle Lavalle, por eso lleva su nombre. ¿Sí? ¿En qué parte? Entre Belgrano y la calle San Martín tenemos el Museo Lavalle. En esa casa lo matan a Lavalle mientras venía escapándose de la persecución que estaban haciendo los federales. Bien, eso un poquito más o menos para contextualizar. Es medio complicado, hay mucho más de esto, las guerras internas, las traiciones. Se dicen que Rosas lo hace matar a Quiroga cuando lo manda a Quiroga que trate de solucionar el conflicto entre Salta y Tucumán, lo manda a matar en Barranca Yaco. Es decir, hasta San Martín interviene en esta parte, porque cuando San Martín vuelve y regresa a la Argentina, Lavalle trata de convencerlo de que asuma la gobernación de una provincia, pero él no quiere porque no es para eso, para lo que ha luchado. Por eso quienes estudiaron historia, o cuando vimos la historia, San Martín no muere acá, se va a otro lado, ¿sí? Se va a Francia, porque no le gustaba eso, no había peleado él para eso. Lo mismo pasa con Sarmiento, que es exiliado en diferentes países y escribe desde el exilio en contra de los federales. Es decir, una serie de guerras internas que muy complicada de entender, pero es lo que pasaba en nuestro país. Y de este lado, del lado de los unitarios, estaba Esteban Echeverría, el autor de nuestro cuento que vamos a leer, El Matadero.